Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odisea. Ha sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos promoviendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos. Bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este hackathon internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad. Y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios. Buenos días a todos, bienvenidos a este segundo workshop del Hackathon Odisea for Good, con el que damos inicio a esta fase previa de preparación de vuestras propuestas para presentar en la final que se celebrará en Madrid los días 23, 24 y 25 de febrero en la Fundación Pablo VI. Hoy nos acompaña con nosotros Borja Suara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, Borja, ¿cuál es tu vinculación con la inteligencia artificial? Somos amigos. Quiere decir que sigo la inteligencia artificial desde sus orígenes, que no es desde hace 2 años y medio o casi 3 años con la aparición de la inteligencia artificial generativa. Por un lado, colaboro con empresas de inteligencia artificial, obviamente desde el punto de vista de los aspectos jurídicos, ¿no? Pero desde hace ya tiempo, antes del estallido de la inteligencia artificial generativa. Tanto es así que ni siquiera se llama inteligencia artificial, sino se llama, por ejemplo, ingeniería del conocimiento o procesamiento del lenguaje natural. Bueno, a mí me cuesta incluso hablar de inteligencia artificial porque en el fondo es un saco en el que metemos muchas cosas muy distintas, ¿no? Yo estoy más vinculado a tecnología que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural en el ámbito jurídico, aunque, bueno, también he estado en procesos de automatización, ¿no? De procedimientos, etcétera, en empresas, en administraciones, porque he estado en proyectos de administración electrónica y ahora con inteligencia artificial, pero sobre todo también mi vinculación ya no solo con la inteligencia artificial, sino con los aspectos éticos, es primero porque yo soy doctor en filosofía del derecho y filosofía moral y me interesan especialmente los aspectos jurídicos y éticos de la tecnología y de la inteligencia artificial, y porque soy miembro desde el comienzo de Odisea, con lo cual pues los últimos años, aunque llevo ya muchos años, demasiados, pues dedicados al derecho digital, cuando todavía no se llamaba derecho digital, pero los últimos años pues me he centrado mucho en la inteligencia artificial. Ujú. Muchas gracias, Borja, por esta introducción. Es verdad que la inteligencia artificial todavía tiene un campo bastante amplio en tema legal y hay bastantes normativas que se irán actualizando conforme pase el tiempo. De hecho, desde la Unión Europea ahí están trabajando. Así que bueno, vamos a empezar este workshop de principios éticos en la IA con una pregunta que va a ser un melón por abrir, ¿no? ¿Puede ser una máquina ética o la ética solo pertenece al patrimonio humano? Pues claramente no puede ser una máquina ética. La ética es una cuestión de los seres humanos. Lo que pasa es que cuando hablamos de la
ética de la inteligencia artificial, obviamente estamos hablando de qué valores, si se puede llamar así, con qué valores se ha programado determinado algoritmo, ¿no? Con qué sesgos. Porque además normalmente hablamos de ética y la gente cree que la ética es lo que está bien, ¿no? La ética es la rama de la filosofía que explica lo que está bien y lo que está mal. O sea, que voy a decir, no, esto es muy ética. Pues sí, puede ser muy buena y muy mala también. Porque la ética también habla de las cosas que van mal. Entonces, la ética desde los presocráticos en Grecia, que es además una de mis especialidades, pues es la parte de la filosofía que habla o que estudia el bien, el mal, el dolor, el placer, la felicidad, una serie de cosas. Entonces también me hace mucha gracia cuando habla de que una inteligencia artificial es ética. Entonces yo siempre pregunto, pero ¿por qué ética en singular? Porque desde los presocráticos hasta ahora, pues ha habido muchas escuelas éticas. Es más, yo, cuando me dicen, si es ética, pero ¿qué ética? ¿Una ética estoica? ¿Una ética personalista cristiana? ¿Una ética neocantiana? ¿La ética de la omertá de la mafia, que también tiene una ética? Es decir que una inteligencia artificial es ética sin decir nada más, no es decir nada. ¿Qué ocurre? Que hay un sobreentendido y es ¿a qué llamamos que una inteligencia artificial es ética? Cuando respeta sobre todo los derechos fundamentales. Porque no hay una ética universal, pero lo más universal que tenemos es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ujú. Muy interesante esos diferentes tipos de ética. De cierta manera, si nosotros programamos esta inteligencia artificial y en cierta manera también la IA va aprendiendo de nosotros, ¿qué dice de nosotros ese aprendizaje? Hablamos de sesgos, hablamos de respeto de los derechos civiles, de los derechos fundamentales, pero muchas veces la IA vemos ese impacto negativo. ¿Qué está diciendo de nosotros? Bueno, pues como estamos diciendo que la inteligencia artificial simplemente hace lo que nosotros le decimos, si la programamos o alimentamos, por ejemplo, con una ética cristiana, pues dará unos resultados. Si es una ética basada en el Corán y en la Sharia, pues dará otros resultados con pues, unos derechos, ¿no? O unos sesgos pues no muy positivos hacia las mujeres, etcétera, ¿no? Bueno, pues quiere decir que el software, porque la inteligencia artificial es software, en los algoritmos, pues se programan. Entonces depende, incluso con sesgos inconscientes, porque yo vengo diciendo desde hace años que una de las cosas más importantes que puede hacer el feminismo es que cada vez haya más programadoras de algoritmos. Porque como hay más programadores, sin querer, al programar se van contagiando sesgos machistas, ¿no? Que incluyen micromachismos que no se perciben. Con lo cual, tiene que haber cada vez más programadoras de inteligencia artificial para justamente contrarrestar esos sesgos. Porque al final, la inteligencia artificial, el algoritmo, no es discriminatorio. Lo que es discriminatorio son los datos con los que se alimenta la inteligencia artificial. Si los datos, el universo de datos, está sesgado hacia un lado o hacia otro, pues la inteligencia artificial dará unos resultados u otros. Y en ese punto es muy importante, bueno, a día de hoy es imposible saber un usuario normal de, por ejemplo, una herramienta generalista como puede ser ChatGPT o Gemini, conocer quién ha programado esa inteligencia artificial. ¿Qué papel juega la transparencia para poder saber estos principios éticos que se han utilizado o cuál ha sido la intención o el impacto esperado de los programadores? Pues mucha, pero la transparencia no solo es la transparencia algorítmica, porque eso ya es cuando se ha hecho. La transparencia empieza por los equipos que están alimentando y diseñando esa inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahí ya veremos, oiga, si usted ha hecho un equipo que no es plural y que está muy sesgado hacia un lado, pues es que ya no hace falta ni que hagamos la auditoría del algoritmo. Ya sabemos por los resultados hacia dónde va a tender ese algoritmo. Entonces yo creo que la transparencia es muy importante, pero desde el diseño y desde los equipos que han participado. Y luego, por supuesto, ya el algoritmo, la auditoría del algoritmo y sobre todo los resultados. Porque aunque no sepamos pues las cajas negras de los algoritmos y tal, cómo se han diseñado, podemos ver el resultado y decir, oiga, pues yo no sé qué pasa ahí, pero algo no funciona bien porque resulta que los patrones de los resultados son siempre los mismos. Y está sobre representado un sector o infrarrepresentado otros sectores.
Totalmente. Nosotros desde el observatorio hemos testado diferentes herramientas de inteligencia artificial y hemos visto que muchas veces, y cualquiera de nuestra audiencia lo puede comprobar, cuando te da información errónea o te cita fuentes que no existen. Y estas herramientas, cuando tú les preguntas por qué me has dado una información errónea, siempre lo justifican con la explicabilidad. Prefieren hacer que el resultado sea más explicable, más entendible, que muchas veces real o cierto. ¿Hasta qué punto podemos justificar esta explicabilidad y sobre todo cuándo se decide que algo es realmente explicable? Pues si se lo preguntamos a un chat conversacional, lo que hace es mentir con mucho desparpajo. Ujú, Pero quiero decir que yo prefiero hablar de sistemas expertos, ujú, donde para que haya un sistema experto tiene que haber un humano o varios humanos expertos, ¿no? Y luego la máquina. Entonces, la explicabilidad la tiene que hacer el humano, no la máquina. Y a veces ni el propio humano que ha diseñado la máquina sabe por qué arroja esos resultados. Y eso me lo decía, por ejemplo, pues equipos de inteligencia artificial de bancos, que dicen, nosotros sabemos cómo los programamos, pero como en el deep learning, pues van aprendiendo solos y ya llega un momento en que no sabemos exactamente por qué nos dan ese resultado, solo sabemos que lo ha dicho el algoritmo, ¿no? Y entonces ya queda como revelación divina. Entonces dices, bueno, pues si luego le preguntas al algoritmo por qué ha dicho eso, te contará una milonga para ver si cuela, pero ujú, si no hay, si no hay una explicabilidad humana, tenemos que reconocer que hemos perdido el control. ujú. Y eso es malo. Incluso aunque el resultado sea aceptable, pero ahí hay un gap, un salto en el vacío que yo creo que el ser humano no se puede permitir. El que haya alguien siempre que sepa por qué ocurren las cosas. Exacto. En ese sentido de esa persona que se encargaría de saber por qué ocurren las cosas, ¿deberían haber unos principios éticos comunes o un juramento hipocrático como existe en la medicina, como existe en la psicología, pero aplicado al mundo de los programadores, ingenieros, etcétera? Pues sí, y al de los médicos y al de los abogados, que es el respeto de los derechos fundamentales y Ujú, de las leyes, ¿no? Quiero decir que al final, si es universal, pues serán los derechos humanos, si es en España o en la Unión Europea, pues será la legislación española y de la Unión Europea. A mí, que, insisto, he hecho el doctorado en filosofía moral o ética, sin embargo, me fastidia mucho que la gente vaya a la ética. Por ejemplo, es una pelea que tengo desde el origen con el observatorio que dice Observatorio de Impacto Social y Ético y Jurídico. O sea, a mí, aparte de la ética es la antesala de lo jurídico. ujú, Pero a los abogados lo que nos interesa es saber a quién tenemos que meter en la cárcel o quién tiene que pagar una indemnización. No los problemas éticos y remordimientos de conciencia que pueda tener una empresa. ¿No? Entonces, cuando la empresa dice, no, esto es una inteligencia artificial ética, digo, pues porque usted lo dice, pero como lo de la ética es como el fútbol, que todo el mundo sabe y todo el mundo opina, pues dice, oiga, yo que me he especializado en esto, pues tendrá que haber una auditoría de un tercero independiente que diga si realmente es ética o no es ética. Pero sobre todo, si es legal o no es legal. ujú, Porque luego todo sistema jurídico está impregnado de unos valores éticos, que ujú, son los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, o los derechos fundamentales de nuestra Constitución, o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ujú. Entonces, yo, por ejemplo, digo, en temas de protección de datos, en la Carta Europea de Derechos Fundamentales dice, los datos personales deberán ser tratados con lealtad. La lealtad es un valor ético, pero ya está juridificado. Y entonces, si supiéramos qué es la lealtad, a lo mejor nos ahorrábamos el Reglamento General de Protección de Datos, porque la lealtad es un principio ético que dice, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Pues no hagas con la inteligencia artificial nada que no te gustaría que te hicieran a ti. Porque la tecnología es el medio, pero lo importante es quién la ha programado, para qué lo ha programado y qué resultado tiene. Lo que será justo o injusto será el resultado. Entonces, lo hagas artesanalmente o con inteligencia artificial, da lo mismo. Siempre pongo el ejemplo de que una estafa la puedes hacer con el timo de la estampita o del tocomocho, o lo puedes hacer con un phishing o con inteligencia artificial y deepfakes. Pero sigue siendo una estafa. Exacto. Entonces, que no nos confunda la tecnología. Totalmente de acuerdo. Muchos de nuestros participantes crean soluciones vinculadas al concepto de justicia, ¿no? Argumentando que una inteligencia artificial ética es más justa y objetiva que el sistema jurídico tradicional que, por ejemplo, tenemos aquí en España. Y ahora te hago una pregunta que sería, ¿qué tan ético sería cederle ese poder a una inteligencia artificial? Bueno,
A ver, la gente que dice eso, Ujú. me gustaría saber cuánto tiempo le ha dedicado a pensarlo. Porque los filósofos del derecho llevamos 25 siglos hablando de qué es justicia, qué es equidad, si la ley puede ser injusta, si la ley que se separa de la justicia no es ley y no hay que obedecerla. O sea, desde la escolástica española, la ilustración. Es decir, le hemos dedicado mucho tiempo. Hablarle de justicia a un filósofo del derecho es tocarle las palmas y podíamos estar aquí pues todo el workshop hablando de esto. Yo lo que les digo para resumir, ¿no? La justicia no se transmite a la inteligencia artificial. Entonces, esas películas de justicia artificial donde va a tomar la decisión una máquina es impensable. Lo cual no quiere decir que sea una herramienta muy útil para la administración de justicia. Igual que es una herramienta muy útil para la agencia tributaria, donde te pueden hacer hasta el borrador de declaración, pero tú tienes la responsabilidad de supervisarlo, de ver si hay algún error y luego de firmarlo. Bueno, pues el juez puede tener un asistente de inteligencia artificial, oye, búscame la legislación aplicable o la jurisprudencia o búscame otros casos parecidos, pero la responsabilidad no la puede delegar en la máquina. El que va a firmar la sentencia es el juez. Lo mismo pasa en medicina. Un médico, por supuesto, que puede ayudarse de herramientas de inteligencia artificial que pueden estar al tanto de toda la literatura clínica sobre un problema, cosa que no podría un médico en ejercicio estar al tanto de todo lo que se publica. Que pueden hacer pruebas de diagnóstico muchísimo más fiables que las que puede hacer un médico artesanalmente. Pero al final la responsabilidad del diagnóstico es del médico y del tratamiento. Y si se le muere el paciente, se le muere al médico, no se le muere a la inteligencia artificial. No puede decir, no, es que como me dijo el algoritmo que hiciera esto, pues no. El que si se produce una negligencia médica, el que va a la cárcel es el médico o el que tiene que indemnizar, no la inteligencia artificial. Ujú. En ese sentido, ¿qué pasa cuando hay principios éticos o principios jurídicos que chocan entre sí, como puede ser la transparencia versus la privacidad? Bueno, eso no pasa nada, porque eso es lo más normal. ¿Cuál es el símbolo de la justicia? Porque no son valores éticos, son valores jurídicos. Ujú. ¿Cuál es el símbolo de la justicia? La balanza. ¿Por qué es una balanza? Porque siempre hay dos bienes jurídicos o dos valores enfrentados. Por ejemplo, la libertad de expresión frente a la intimidad. Entonces, el juez en cada caso tiene que determinar, oiga, es que usted ha dicho cosas que iban contra la intimidad de una persona. Dice, sí, pero es que tenían interés informativo, la libertad de prensa. Entonces, pesa más la libertad de información. Entonces, por ejemplo, privacidad y transparencia son dos valores protegidos. Entonces, hay veces que prevalece la privacidad en la vida privada y hay veces que prevalece la transparencia en la vida pública, porque las administraciones públicas deben ser transparentes. La vida íntima de la gente no tiene por qué ser transparente. Pero estamos en el mundo al revés, donde sabemos todo de la vida privada de la gente y no podemos conocer cosas de la vida pública de las administraciones públicas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener es claro los conceptos. Cuándo debe prevalecer la privacidad y cuándo algo tiene interés general y debe prevalecer la publicidad o la transparencia. Me viene una pregunta que teníamos planificada que hablamos cuando organizamos este workshop, es de si podemos hablar de ética sin hablar de poder, ¿no? Hablando ahora, sobre todo Bueno, en este contexto actual con tantas crisis, polarización política, etcétera, en el que vivimos. mi departamento y por tanto mi doctorado es filosofía del derecho, filosofía moral y filosofía política. ¿Por qué? Porque están muy relacionadas, Ujú. ¿no? Se ha escrito ríos de tinta sobre la diferencia entre moral y derecho, ¿no? Que muy claramente, pues lo explico, la moral no tiene consecuencias de cárcel, ¿no? Eso simplemente son reproches morales, mientras que la norma jurídica sí tiene unas consecuencias y una coacción te pueden obligar a que cumplas la norma jurídica, no la norma moral. Pero luego está la política, porque el derecho es la forma de las decisiones políticas. Por eso se publican en el BOE y en el Consejo de Ministros. O sea que el derecho es una herramienta de poder, pero al mismo tiempo hay normas que son más justas o más injustas y hay otras que simplemente son de organización. ¿Por qué se conduce por la izquierda o por la derecha? ¿Es más justo conducir por la derecha que por la izquierda? No, pero hay que ponerse de acuerdo porque si no nos pegaríamos tortas. Y entonces, bueno, pues hay mucho del derecho administrativo que simplemente organizar una materia de determinada forma. Y no necesariamente son más justas o más injustas las normas. Pero luego hay otras que sí tienen un contenido de justicia, cuando hay que regular. Pero me hace gracia porque dice, bueno,
valores éticos. También la ley del talión del ojo por ojo era una norma jurídica y ética, pero hoy vemos que, bueno, que era un poco salvaje, ¿no? El de que si te quitan un ojo, tú quites un ojo, si te matan a alguien, tú mates a otro, pero era una norma en su momento. Entonces, lo que pasa es que la sociedad evoluciona y ahora las normas que tenemos pues tienen un carácter social, ético, democrático, ¿no? Y no es como las normas de derecho feudal o del derecho de la antigüedad. Hablando de ese carácter social, los colectivos vulnerables a los cuales se dirige este hackathon, que son unos colectivos que están reconocidos por la normativa española, muchas veces el problema no está en el código en sí. Por ejemplo, el caso de las personas mayores, muchas veces la interfaz del usuario no les permite poder acceder a esa inteligencia artificial o, por ejemplo, una persona migrante que no habla el idioma, pues tiene esas dificultades para acceder a diferentes herramientas. ¿Qué papel juega el diseño de esa experiencia de usuario y cómo podemos implementar una ética o unos valores dentro de ese diseño y comunicación? Bueno, pues desde los comienzos de las herramientas digitales, pero vamos, en general de cualquier tecnología, pues siempre se ha dicho que la tecnología puede ayudar a salvar brechas, ¿no? Imaginaos toda la tecnología para personas discapacitadas, que sin embargo le permiten incluso los exoesqueletos, ¿no? El poder andar, etcétera, para poder oír. Ahora ya se está hablando incluso de implantes en la retina para poder ver las personas ciegas, etcétera. Bueno, pero digo, aparte de para salvar esas brechas, lo que desde luego no tiene que servir es para aumentar las brechas, ¿no? Y entonces está claro que desde el diseño y sobre todo tecnología especialmente pensada, no para personas con discapacidad, por ejemplo, sino para todos. O sea, el diseño para todos, que es una idea, además, muy interesante. Yo participé en una fundación que se dedicaba a esto, que tuvo que cerrar, donde decían, mira, si es que las tecnologías que más han ayudado a personas con discapacidad se inventaron por la NASA pensando en el ser humano en el espacio, que era un discapacitado, porque no está acostumbrado a un entorno de gravedad cero, etcétera. Y todas las funciones normales, que son muy sencillas en la Tierra, pues tú intenta beber o hacer tus necesidades en el espacio, ¿no? Que es donde se inventaron los pañales, por ejemplo, en la NASA, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que pensar, primero, que una persona con discapacidad en el entorno físico puede ser un Superman en el entorno digital y con ayuda de la inteligencia artificial. O sea, no tenemos que pensar, me molesta mucho el símbolo de accesibilidad para páginas web que ponen el mismo símbolo de la persona en una silla de ruedas. Pero si una persona en silla de ruedas en Internet puede ser un superhombre. ¿Qué tendrá que ver la movilidad física con eso? Sin embargo, la discapacidad digital es aquel que no está capacitado en las herramientas digitales y en la inteligencia artificial y no se puede aprovechar de los beneficios. Con lo cual, realmente es un problema de capacitación, ¿no? Y una vez que cumples la capacitación, por ejemplo, los idiomas. Yo soy un discapacitado para el inglés, porque mi inglés no es muy bueno. Pero fíjate tú, ya hay inteligencia artificial para que con los audífonos puedas entender a otra persona hablando en su idioma en 150 idiomas. Bueno, pues vienen a salvar esas brechas. De los que no tenemos muy buenos idiomas, pues mira, ya en el Parlamento Europeo, pues con los audífonos, cada uno podrá entender al otro en su propia lengua, ¿no? Y se acabará el mito de la Torre de Babel. No, muy interesante y además uno de los conceptos que mucha gente también plantea, al igual que existen las auditorías económicas o financieras para ver el estado de una empresa, que muchas veces las implementa a través de la inspección de Hacienda para controlar o para supervisar que se estén cumpliendo con las obligaciones legales, ¿sería factible que hubiera una auditoría ética a las herramientas digitales para ver que estas brechas realmente se reducen y no se incrementan? Sí, pero insisto, ya no solo ética, sino jurídica. Porque Vale. si nos movemos siempre en lo ético, no, jurídica para que haya responsabilidad jurídica y consecuencias jurídicas y sanciones. Es decir, hay otro tema, por ejemplo, que me hace mucha gracia. Todo el mundo dice, no, la ética tiene que ser justa y no tiene que ser discriminatoria. Y dice, depende porque existe la discriminación positiva. A lo mejor justamente un algoritmo lo está haciendo mal porque no tiene en cuenta la discriminación positiva a favor de determinado colectivo vulnerable. Y entonces, al tratar a todo el mundo igual,
desde Aristóteles se dice que la igualdad no es tratar a todos iguales, sino tratar igual lo igual y desigual lo desigual. Porque la igualdad es justamente al que tiene un hándicap en el punto de partida, ayudarle para que tenga las mismas oportunidades. Entonces, dice, no, este algoritmo no comete ninguna discriminación. Dice, pues mal, lo tenía que cometer. Una discriminación positiva hacia justamente colectivos que son vulnerables, han sido tradicionalmente marginados y justamente hay que ayudarles, entre otras cosas, con la inteligencia artificial. Aquí también juega un papel muy interesante la persona que es usuaria de la inteligencia artificial. ¿Qué responsabilidades éticas, incluso jurídicas, tenemos quien utilizamos la IA de manera habitual, no solamente quien la crea? Todas, Ujú. todas. Porque aquí hay una cadena de responsabilidad desde el que diseña la inteligencia artificial, el que la entrena y sobre todo el que la usa. Como me gusta hablar de cosas concretas, el que diseñó la inteligencia artificial generativa de imágenes, de deepfakes, Ujú. pues bien, eso se puede usar para el bien o para el mal, como el cuchillo jamonero. Bien, el que ya sobre eso hace una aplicación para desnudar a tus amigas, pues ya, y la publicita así, desnuda a tus amigas, ya tiene responsabilidad. Pero el que la usa y desnuda a sus amigas tiene responsabilidad de estar cometiendo un delito. Claro. Muchas Entonces, veces también se está limitando, ¿no? Cada vez más. ¿Nos puedes contar si hay alguna herramienta o procedimiento legal, ¿no? Para evitar este uso irresponsable de inteligencia artificial en estos momentos? ¿Debería agravarse o deberían mejorarse estos mecanismos? a ver, muchos periodistas me preguntan que hay un vacío legal, porque claro, como las deepfakes son muy novedosas, digo, pues no es verdad. No hay vacío legal porque en el Código Penal español nunca van a poner deepfake. Lo que Ya. pondrán es un delito contra la intimidad y le dará lo mismo como lo cometas, como lo decía antes de las estafas. Da lo mismo que lo hagas con el timo de la estampita, con phishing o con inteligencia artificial y deepfakes. Entonces, las deepfakes se pueden utilizar para estafas, para delitos contra la intimidad o, por ejemplo, para críticas políticas y denigrar, ¿no?, en delito contra el honor o contra la integridad moral. Entonces, lo importante en el Código Penal es el resultado y qué es lo que se pretende. Y no tanto cómo se haga, porque, por ejemplo, ahora que todo el mundo está muy preocupado por las deepfakes porno y sobre todo con menores de edad, por el caso de Almendralejo y tal, digo, pero si está ya en el Código Penal desde el 2015 y está la pornografía infantil virtual, está asimilada a la pornografía infantil real, porque son imágenes realistas, tan realistas que pasan por reales. Y entonces se equipara. ¿Y por qué está desde el 2015 cuando no existían las deepfakes? Porque ya desde los años 90 se hacía con Photoshop. Ostras, de manera Claro. tradicional. Y entonces no hace falta citar a Photoshop o a la inteligencia artificial generativa, no. Dice, mire, si usted es capaz, porque además puede venir otra tecnología, si usted es capaz de elaborar una imagen realista que no es real, luego no hay una víctima, porque la víctima no existe. Pero, sin embargo, ha cogido, por ejemplo, pues las caras de las chicas de Facebook, que ocurrió en el caso de Almendralejo, y dando una tecla, un chico de 12 años es capaz de ponerles un cuerpo desnudo. Ujú. Eso es lo grave. Lo grave es que antes para hacerlo tenías que saber mucho Photoshop en los años 90. Y entonces yo participé en algún caso donde había un foro que encima los que lo hacían decían que era un homenaje a las artistas que les gustaban, cantantes, actrices o presentadoras de televisión, etcétera, ¿no? Y bueno, pero luego había especialistas que decían, bueno, eso claramente es un montaje por las sombras, etcétera, tal. Pero bueno, pero está bien hecho, no sé qué. Ahora ya es que es apretar un botón y lo hace todo la inteligencia artificial generativa. Entonces, cuando se ha puesto ya en manos una herramienta que parece un juego en manos de niños, nos preocupamos porque ellos no tienen conciencia de que está mal. Creen que es una broma como otras aplicaciones donde pone su cara y se ve cómo serán de mayores o cómo serían del otro sexo, etcétera. Entonces, para ellos lo de desnudar, si nadie les ha dicho que eso es un delito, pues es un juego o una broma. Incluso alguno de esos niños se lo enseñó a la niña en cuestión. Dice, mira, mira lo que he hecho, muy orgulloso. Ujú. Claro, aquí la responsabilidad cada vez es más también por la parte de las herramientas de inteligencia artificial. De hecho, si a ChatGPT o Gemini, que son las más habituales, les preguntas por este tipo de contenido, muchas veces ya no te lo generan. Es verdad que todavía tienen fallos y la gente se puede escapar, pero es verdad que cada vez se está controlando más. Aquí también tienen responsabilidad las herramientas de comunicación, por ejemplo, las redes sociales, ¿no?
que muchas veces, ahora recientemente hemos visto los casos de Meta, si no me equivoco, con esa reducción de los curadores de contenido que filtraban y revisaban el tipo de contenido que se subía a redes sociales. ¿Crees que también se debería incrementar el control y la supervisión en estas plataformas para evitar que esos contenidos, si no podemos abordarlos desde su creación, los podamos abordar desde la difusión? A ver, desde el comienzo de las redes sociales en los años 90 hubo un principio que era que las plataformas no podían hacer de policía y monitorizar todos los contenidos que subíamos, porque era imposible. O sea, los millones de contenidos que se suben cada segundo a las distintas plataformas, pues no, ni siquiera con algoritmos se puede. El principio es que si tenían conocimiento de un contenido ilegal, lo tenían que retirar. ¿Vale? Entonces, poco a poco, los gobiernos y la Comisión Europea les van dando más responsabilidad, que sean más activos o proactivos en la monitorización o detección de contenidos ilegales. Y pueden ser contenidos pues, muy salvajes, desde asesinatos, pues, ejecuciones de ISIS, hasta pornografía infantil, hasta tal. Bueno, y de eso también se ha visto que los algoritmos, por muy entrenados que estén, no son capaces de detectarlos todos y luego tienen que tener una supervisión humana y los pobres moderadores que tienen que supervisar eso pues acaban fatal, ¿no? Teniendo con bajas y psicólogos, ¿no? Bueno, o sea que es un tema muy complicado hasta que se vayan afinando los algoritmos para ser capaz de detectar en cuanto se sube un contenido pues que es ilegal. Pero al mismo tiempo también tienen que estar muy entrenados desde el punto de vista jurídico, porque hay cosas que ni un juez tiene fácil saber si estamos entre la libertad de expresión o el discurso de odio. Porque además el algoritmo no pilla bien la ironía, por ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes decir algo en broma a un amigo tuyo y que el algoritmo piense por palabras claves que estás haciéndole una amenaza de muerte. Le dices, oye tío, te voy a matar. Y te dices, esto es una amenaza de muerte y te suspendo la cuenta. Entonces, por eso está la supervisión humana. Efectivamente, cuando hay grupos empresariales que han, en todas sus plataformas, que han disminuido la supervisión humana, pues lo lógico es que empiece a haber un contenido, pues, no voy a decir claramente ilegal, pero pues dudoso, ¿no? Que nadie supervisa porque hay una cola enorme para supervisar y hay un equipo pues más reducido. Yo creo que la administración, tanto europea como española, pues tienen que ponerse serios en la supervisión de esos contenidos y luego ser corresponsables, porque muchas veces le echamos toda la culpa a las plataformas y las Big Tech que tienen muchos millones y están las empresas más cotizadas, pero nos olvidamos, especialmente los padres, que tenemos una obligación que no está en ninguna ley tecnológica, sino en el Código Civil, de velar por nuestros hijos menores de edad, tanto en el entorno físico como en el entorno digital. Y entonces, eso de que unos padres le den un dispositivo, una tablet o un móvil a un niño pequeño para que no les dé la lata y esté entretenido, pues me parece una barbaridad. Y si tenemos muy claro, por ejemplo, hay un delito en el Código Penal, que es el abandono de menores. Y vemos alguna vez noticias de unos padres que se fueron de juerga toda la noche y dejaron a los niños pequeños ahí abandonados en su casa. Y entonces llegan y se encuentran a la policía, les acusan de abandono de menores, etc. ¿Y el abandono de menores en el entorno digital qué? Porque igual que tenemos claro que unos padres que no dejaríamos a nuestros hijos solos en un barrio de mala muerte, pues hay barrios en entorno digital que son mucho peores que algunos entornos físicos. No está lleno de pederastas, etc. Entonces yo creo que en cuanto empiece a haber alguna resolución diciéndole a los padres, ¿y usted dónde estaba? ¿No? Y empiece a darle algún toque de atención, incluso retirar la custodia porque no ha cuidado de su hijo. Entonces, yo creo que esos padres que se quejan tanto de lo que no hacen las plataformas, también tienen que pensar que es una corresponsabilidad y que la primera responsabilidad es de los padres de vigilar a sus hijos dónde están, con quién están, qué contenidos ven, etcétera. Y hasta que sean mayores de edad. No, totalmente de acuerdo y bueno, nuestra audiencia debe estar encantada porque Borja lleva dando consejos y oportunidades para desarrollar herramientas que atajen estas realidades, vamos, constantemente, así que yo creo que esperemos poder ver alguna de estas soluciones aplicadas para
no tanto cubrir esos vacíos legales, que ya nos estamos dando cuenta que muchas veces no son vacíos legales, es simplemente desinformación o desconocimiento, pero sí que hay oportunidad de trabajo y mejora. Aprovechando que nos quedan unos minutos, me gustaría, Borja, que nos dieras un cierre, una reflexión, pero desde tu perspectiva filosófica. La mayoría de la gente que nos escucha son tecnólogos, son programadores, son ingenieros que tienen unas capacidades enormes de creación de herramientas, pero muchas veces la importancia no técnica de perfiles como filósofos, artistas, creadores, comunicadores, pues no se tiene tan en cuenta. Nosotros desde el Hackathon promovemos, de hecho tuvimos un workshop con Idoia, que es la presidenta del observatorio, que tampoco es un perfil técnico, ella es periodista, como la mayoría de vosotros sabéis. ¿Qué reflexión nos das para tener en cuenta y qué importancia tienen las otras disciplinas más allá de la parte técnica? Bueno, pues a ver, yo vengo de Derecho, realmente hice Derecho porque iba a hacer Filosofía, pero pensé que Derecho tendría más salidas y al final me doctoré en Filosofía del Derecho, porque los que tenemos una mente filosófica, pues al final acabamos haciendo filosofía de todo, ¿no? Y también hago filosofía de la tecnología, ¿no? Porque creo que es muy importante. Y además la tecnología siempre me ha interesado. De hecho, cuando los informáticos me miran por encima del hombro por ser de letras, pues yo les digo, que yo en los 80 sabía programar en BASIC y hacía con mi Commodore 64 y sabía incluso hacer un bucle y un programa de un videojuego de carreras, ¿no? En mi Sí, unidad de contenido almacenamiento, avanzado. en mi unidad de almacenamiento en cassette, porque era un cassette el que estaba. Bueno, pero me interesaba porque la informática y saber programar, dice, si esto es lógica formal, tiene que ver mucho con la filosofía y con la lógica, ¿no? Y ahora todavía que yo lo siento por los programadores, porque con la inteligencia artificial, pues es una de las profesiones que lo va a pasar mal. Lo puedes programar con lenguaje natural, ¿no? Entonces, todo lo que antes era, pues yo, el Fortran, el COBOL, el no sé, todos los lenguajes que fueron pasando, pues claro, la gente, yo digo, yo ya paso, yo ya me quedo aquí porque lo hagan los informáticos. Yo ya he cumplido con saber un poco los fundamentos de la informática. Que por cierto, el código binario lo inventó un filósofo que es Leibniz, para los que no lo sepan. Es decir, que la filosofía tiene que ver mucho con la informática y de hecho al final los grandes informáticos hacen filosofía. ¿Por qué? Porque incluso los inventores o descubridores de Internet pues no pueden dejar de hacer reflexiones sobre para qué crearon Internet. Y que no se parece mucho la Internet actual a lo que ellos querían que fuera Internet, que era para compartir conocimiento. Y ahora lo que se comparte es desinformación. Entonces, mi reflexión, que es bastante filosófica, tiene que ver con el nombre del hackathon, que es el For Good, que a mí me encanta porque hasta ahora se hablaba más de interés general. Recuperar el concepto de bien común, eso es de la escolástica española. Yo hice la tesis sobre la escolástica española o la Escuela de Derecho Natural de Salamanca, ¿no? Bueno, pues el bien común era un concepto muy importante, donde dicen, oiga, es que el derecho tiene que servir al bien común. No puede haber leyes que favorezcan a sectores concretos, porque esos son privilegios, leyes privadas para un determinado grupo, los más ricos, etcétera. Entonces, lo que hay que buscar es el bien común que luego se ha sustituido por el concepto de interés general, que es el que está en nuestra Constitución. Pero lo del bien común me gusta que se recupere. Y entonces, yo creo que el hackathon es una oportunidad muy buena para pensar en el bien común, ¿no? Y para pensar que además el bien común no está reñido con el bien particular. Es más, las grandes empresas, que son las que pueden mirar, digamos, a medio y a largo plazo, no tienen que estar en el día a día porque se juegan la supervivencia, si son inteligentes, harán actividades, proyectos de interés general, como en el caso este, por ejemplo, de Google, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo saben, dice, oye, si yo desarrollo esta idea, aparte de ser bueno para todo el mundo, yo puedo sacar mi parte. O sea, no está reñido el interés general con el interés particular. Muchas veces hay pensamiento político que intenta enfrentarlo, ¿no? Dice, no, lo que es bueno para unos no puede ser bueno para todos. Depende. Los más inteligentes ayudan a desarrollar conceptos buenos para todos, sabiendo que estarán bien posicionados para también tener un beneficio particular, que no es ilegal. Es decir, la gente ya identifica que el ánimo de lucro está mal. Y dice, pero si el ánimo de lucro es lo que deben tener las empresas y un incentivo para hacer descubrimientos, para innovar, etcétera. O sea, entonces parece que es casi delictivo tener ánimo de lucro.
Y dice, pues oiga, no, lo que hay que hacer es suficiente para que, por ejemplo, una fundación ¿puede tener beneficios una fundación de interés general? Claro que sí, porque esos beneficios no se repartirán como dividendos a unos socios, sino que se invertirán en nuevos proyectos de interés general. Entonces, lo que tenemos que buscar son proyectos rentables que sean de interés general o que vayan al bien común. Totalmente, ya habéis oído, cojo el consejo de Borja para animaros a participar al hackathon, porque como hemos visto en la edición pasada, proyectos que van dedicados a mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables están convirtiéndose en empresas, y esas empresas, por supuesto, que tienen un beneficio personal como empresa, pero que también están ayudando a mejorar esa calidad de vida de los colectivos vulnerables. Así que con esta reflexión final volvemos a darte las gracias, Borja, por participar en el hackathon, por ser miembro activo de Odiseya y por toda la labor que haces desde diferentes partes de los actores que intervienen en el sector tecnológico. Así que muchas gracias y un placer colaborar contigo. Pues gracias a Odiseya y sobre todo gracias a ti por la labor también que estás haciendo al frente del hackathon. Y bueno, y espero que todos los equipos que participen, pues eso, hagan proyectos que sin duda sean útiles para el bien común, pero que sean sostenibles. Y para que sean sostenibles tienen que ser rentables. Totalmente. Pues con esta frase despedimos el workshop de hoy. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odiseya. Ha sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos promoviendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos, bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este hackathon internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad. Y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios.